Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juliana Sánchez Reyes. El día de hoy les voy a hablar sobre la periodicidad química y reacción en redo de los elementos de transición. Bueno, ahora les voy a dar una pequeña introducción de lo que se trató en nuestro experimento de laboratorio pasado, en el cual la práctica se centra en la periodicidad química y las reacciones redos de los elementos de transición. La periodicidad química se refiere a las propiedades que poseen los átomos de un elemento y que varían en la tabla periódica. Estas propiedades incluyen el radio atómico, el radio iónico, el potencial de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Bueno, yéndonos un poco más a lo que se trata en nuestro experimento, pues acá nos adentramos en el estudio de diversas propiedades periódicas, centrándonos en los estados de oxidación del manganeso y el cromo. También nos enfocamos en identificar los colores asociados con los cambios de los estados de oxidación de estos elementos y además analizamos los procesos de reducción y de oxidación que ocurren en las reacciones establecidas durante el procedimiento. Este experimento nos permitirá comprender mejor las características químicas de estos elementos y sus comportamientos en diferentes situaciones. Bueno, en el tema de periodicidad química, tenemos que la periodicidad química es aquel conjunto de tendencias a la tabla periódica que presentan todos los elementos contenidos en ella, tanto la electronegatividad, el estado de oxidación, la masa atómica, entre otros ejemplos de periodicidad química, como también puede ser la densidad, la conductividad, el carácter metálico, el carácter no metálico, y entre esas tendencias de la periodicidad química están primero la energía de ionización y la afinidad electrónica. La energía de ionización y la afinidad electrónica están muy relacionados, en tanto a que la energía de ionización es la carga, es la energía necesaria para arrancar un electrón, y la afinidad electrónica es la energía que libera o que libera o recibe un átomo para recibir un electrón. En la afinidad electrónica, si pues esta energía es mayor a cero, entonces es exotérmica, y si es menor a cero es endotérmica. En el radio atómico y en el radio iónico también tenemos lo mismo, una correlación, y es que el radio atómico es la distancia desde el núcleo hasta la capa de valencia, y el radio iónico es la distancia misma desde el núcleo hasta la capa de valencia, pero en cationes y en aniones, o sea, elementos que están cargados, ya sea que recibieron electrones o que pues se dieron un electrón, uno o varios. El estado de oxidación, por otra parte, es la energía total de un átomo que define el estado de este, si ha recibido o ha cedido electrones. Esto quiere decir que el estado de oxidación en sí nos dice, pues, valga la redundancia, el estado en el que está ese átomo. Si ya antes había tenido interacción con otros o si simplemente está en estado neutro. Bueno, materiales y métodos. Los materiales utilizados en este procedimiento fueron tubos de ensayo, cápsula de porcelana, espátula, pinza para tubo de ensayo, probeta, pera, vaso de precipitado, gradilla y frasco lavador. En esta imagen que tenemos aquí estamos mostrando un poco cuáles son los materiales. Podemos ver la pipeta, la espátula, la pera, la pinza, la cápsula de porcelana, el vaso de precipitado, la probeta, la gradilla, los tubos de ensayo y el frasco lavador. Bueno, aparte de los materiales utilizados, utilizamos cierta cantidad de estos reactivos. Se utilizó una cinta de magnesio lijada, se utilizó también fenolftaleína, etanol, hidróxido de sodio, permanganato de potasio, gránulos de calcio, ácido sulfúrico, peróxido de hidrógeno, dicromato de potasio, sulfato cúprico e hidróxido de amonio. Bueno, ¿y cuáles fueron los métodos utilizados? Bueno, como sabemos, esta práctica se divide en dos partes. La primera parte, que es las propiedades químicas de los elementos alcalino-térricos. En esta primera parte se realizaron dos procedimientos. El primer procedimiento se utilizó con la lija de con la lija de magnesio, y el segundo procedimiento fue utilizado el gránulo de calcio. Para el procedimiento de la lija de magnesio, pues esta se lijó
y se agregó un vaso de precipitado con aproximadamente 20 mililitros de agua destilada, y a este se le agregaron 2 gotas de fenolftaleína. Y para el segundo procedimiento, pues se utilizaron gránulos de calcio, se agregó un vaso precipitado con aproximadamente 20 mililitros de agua destilada también, y se le agregaron 2 gotas de fenolftaleína, y pues se debió observar correctamente qué pasaba al momento de agregar nuestro indicador de pH. Bueno, y nuestro segundo método fue el de reacciones redox con los iones manganeso y cromato. Bueno, se realizaron 5 procedimientos en total en este ítem. El primer procedimiento fue la reducción de manganeso más 7 a manganeso más 4 en un medio alcalino. En este se utilizó una placa de porcelana, se colocaron 4 gotas de permanganato de potasio al 0,1 molar, y luego se agrega una gota de hidróxido de sodio 6 molar y 2 gotas de etanol. Se observa la reacción, como en todos los procedimientos, pues se observa la reacción que se produjo. Para el segundo procedimiento se hizo una reducción de manganeso más 7 a manganeso más 2 en un medio ácido. En este se utilizó una placa de porcelana, se colocaron 4 gotas de permanganato de potasio y luego se le agregó una gota de ácido sulfúrico 6 molar, y con un gotero se le agregaron unas cuantas gotas de peróxido de hidrógeno hasta observar un cambio en su coloración. Para el tercer procedimiento fue el equilibrio cromato-dicromato. En este se utilizó una placa de porcelana, se agregaron 4 gotas de dicromato de potasio y luego 2 gotas de hidróxido de sodio. Al observar el cambio de color, se agregaron enseguida 2 gotas de ácido sulfúrico hasta observar nuevamente un cambio. El cuarto procedimiento fue otra vez con una placa de porcelana, se agregaron 4 gotas de dicromato de potasio y luego 2 gotas de ácido sulfúrico y por último 3 gotas de etanol. En este también se debía observar algún cambio que ocurriera. Y por último fue formación de iones complejos. En este se utilizó un tubo de ensayo, se colocaron 2 mililitros de solución de sulfato cúprico y después se iba a agregar poco a poco 0,5 mililitros de hidróxido de amonio. Buenos días, mi nombre es Cristian Álvarez y el día de hoy pues les estaré socializando los resultados y las discusiones de nuestro laboratorio Periodicidad Química y Reacciones Redox de los elementos de transición. Bueno, inicialmente en el procedimiento 1 pues se iba a trabajar con magnesio y calcio. Se iba a tomar un trozo de cinta de magnesio, se iba a lijar y se iba a sumergir con agua destilada y fenolftaleína. Y el otro, dentro de este mismo procedimiento, era hacer lo mismo, pero en este caso usar granos de calcio y agua destilada. Y fenolftaleína, que recordemos es un indicador. Bueno, inicialmente en la práctica se notó que cuando se agregaban estos reactivos en nuestro vaso precipitado, en el caso del calcio, la reacción fue bastante rápida y se hizo como un poco de efervescencia, una cantidad de espuma, y pues fue bastante rápida. En el caso del magnesio con agua destilada fue un poco más demorada la reacción, pero al final se obtuvo ese color característico rosado. Estos fueron los resultados obtenidos. Entonces, la baja reactividad observada en el caso del magnesio se atribuye a su mayor estabilidad debido a su configuración electrónica, mientras que la alta reactividad del calcio se relaciona con su tendencia a perder electrones más fácilmente. Y esto se debe a que el magnesio y el calcio pertenecen al grupo 2 de la tabla periódica, lo que significa que ambos tienen 2 electrones de valencia. Bueno, la fenolftaleína se vuelve rosada debido a la formación de una solución básica de pH mayor a 7 como resultado de la formación de hidróxido de calcio. Y particularmente en su reactividad química, esta fue una característica primordial para que se diera o no la reacción, y pues podemos deducir que también se debe a la energía de ionización y afinidad electrónica de los elementos. Ahora bien, en la discusión, pues el magnesio tiene una energía de ionización relativamente alta y una afinidad electrónica baja en comparación con el calcio. Y esto significa que al ser menos, pues es más probable que el magnesio pierda sus electrones de valencia y forme compuestos
con agua o con la misma cantidad de facilidad que con el calcio. Además, la capa de los electrones externas del magnesio está más cercana al núcleo, lo que aumenta la atracción nuclear, lo que conocemos como carga nuclear efectiva, y hace que sea mucho más complicado pues arrancar esos electrones que tiene dicho elemento. El procedimiento número 2 era reacciones redox con iones de manganeso y cromo. Acá tenemos los resultados obtenidos. Este caso en específico se obtuvo un líquido de color como blanquecino. Entonces, en las discusiones directamente pues colocamos que la ausencia del cambio de coloración observable después de la adición del nitrato de plata indica que la reacción no se produjo según lo esperado. Y hay varias hipótesis por las cuales esto no se llevó, varias razones por las cuales no se llevó la concentración. Pero específicamente sabemos que por falta de reactivos especies químicos en el laboratorio no se pudo terminar el experimento, por ende pues no se pudo completar la reacción. En este caso no se completó, decidimos colocarlo en el informe porque nos pareció importante que estuviese acá en este punto. El 4.3 es la reducción del manganeso desde un estado de oxidación de +7 a +4 en medio alcalino. En una placa de porcelana se colocaron 4 gotas de solución de permanganato de potasio a 0.1 molar y luego se añadieron una gota de hidróxido de sodio a 6 molar y 2 gotas de etanol. Y el resultado obtenido fue este. La reducción del manganeso desde un estado de oxidación de +7 a +4 en medio alcalino fue este tono que vemos de color verde, y en la parte derecha pues vemos el pH que nos dio, que fue 13, fue bastante básico. Entonces vámonos a la discusión, y es que el permanganato de potasio es un oxidante fuerte que puede reaccionar con sustancias reductoras, reduciendo el manganeso desde un estado de oxidación de +7 a +2. El etanol, bueno, acá podemos ver la ecuación química, y el etanol pues actúa como un agente reductor secundario, ayudando en la reducción del manganeso y promoviendo la formación de productos finales de la reacción. Este color verde que podemos ver aquí, pues ese color verde es un indicador de que se dio la reacción, puesto que este color verde es característico del manganeso en su estado de oxidación +4, evidentemente. El pH pues es básico, probablemente por el hidróxido de manganeso. Como resultado de esta reacción entre el hidróxido y el sodio de los productos de la reacción de manganeso de potasio, permanganato de potasio, perdón. La observación de la formación de la sustancia verde como un indicador oscuro indica el éxito de la reducción, puesto que es una de las características de una reacción. Y la presencia del etanol pues en la mezcla pudo haber contribuido a facilitar la reacción redox, aunque su papel exacto requiere una mayor investigación. En cambio, el pH de medio morado oscuro proporciona una evidencia adicional de que la formación de productos básicos como resultado de la reacción. En el siguiente experimento era reducción de manganeso nuevamente, pero esta vez iba desde un estado de +7 a +2 en medio ácido. En una placa de porcelana se agregaron 4 gotas de permanganato de potasio y luego se agregó una gota de ácido sulfúrico 6 molar y posteriormente se adicionaron las gotas de peróxido de hidrógeno. Antes de la adición de peróxido de hidrógeno, la sustancia presentaba un color rosado fuerte, casi morado. Sin embargo, después de que se le adicionaron el peróxido de hidrógeno, más conocido como el agua oxigenada, pues aquí en la imagen podemos ver que antes de que se agregara el hidróxido de hidrógeno era de color morado. Durante esa transformación y al final que se le agregó la cantidad de peróxido de hidrógeno, la sustancia se volvió incolora, o en este caso sería blanca por la porcelana. Ahora en la discusión, pues el permanganato de potasio es un oxidante fuerte, como ya mencionado anteriormente, y durante esta reacción el permanganato de potasio se convierte en un ion manganeso en presencia del ácido sulfúrico. Ahora, en el peróxido de hidrógeno, que actúa como un agente reductor, proporciona un oxígeno adicional
para que la reducción del manganeso en este proceso de peróxido de hidrógeno se convierta en agua. Recordemos que el peróxido de hidrógeno tiene 2 moléculas de hidrógeno y 2 moléculas de oxígeno. Pues si dona una molécula de oxígeno, pues le queda un solo oxígeno y esto lo convierte en agua. Ahora, la coloración inicial fuerte, casi morada, es por la presencia de iones de permanganato. Pero sin embargo, después de la adición del peróxido de hidrógeno, estos iones se reducen a iones de manganeso en estado de oxidación +2, que son incoloros. Esta es la razón por la cual el líquido o la sustancia al final, después de agregar el peróxido, se vuelve incolora. El peróxido de hidrógeno indica que la reacción ha logrado una reducción del manganeso desde el estado de oxidación +7 a +2 en medio ácido. La reacción química entre el permanganato de potasio y el peróxido de hidrógeno en medio ácido es una reacción redox importante en la química de oxidación y reducción. Y el peróxido de hidrógeno proporciona los electrones necesarios para reducir el permanganeso a permanganato de potasio, produciendo agua como producto. El otro experimento consiste en el equilibrio de cromato y dicromato. En una placa de porcelana se agregaron 4 gotas de dicromato de potasio, luego se agregaron 2 gotas de hidróxido de sodio y se observó cambio de color. Posteriormente se añadieron 2 gotas de ácido sulfúrico concentrado hasta observar otro cambio y el resultado obtenido fue este. No hubo un cambio bastante abrupto en el color, pero acá en la discusión pudimos evidenciar que cuando se agrega el ácido sulfúrico concentrado se desplaza el equilibrio hacia el lado del dicromato, lo que resulta en un aumento en la concentración de iones de dicromato y un cambio de color hacia el amarillo más intenso. El pH, aquí está, se obtuvo la medida del pH también del dicromato. El color observado indica un cambio de equilibrio entre el cromato y el dicromato en la solución. La adición del hidróxido de sodio favorece la formación de dicromato, mientras que la adición de ácido sulfúrico concentrado desplaza en el equilibrio hacia el lado del dicromato, resultando como una mayor concentración de iones dicromato y un color amarillo más intenso. Se volvió a repetir el mismo experimento, pero esta vez se cambió los ácidos, se agregó dicromato de potasio y seguía 2 gotas de ácido sulfúrico, pero se agregaron 3 gotas de etanol y pues como se puede ver en la imagen antes y después no existió ningún cambio. No se observó ningún cambio. En la discusión pues es que el dicromato nasal que en la solución acuosa puede existir en forma de iones de dicromato y cromato, dependiendo del pH del medio. Ahora, la adición de ácido sulfúrico puede favorecer a la formación de iones de dicromato. Y el etanol, siendo un disolvente orgánico, no es reactivo con los reactivos redundantemente presentes en la solución, como el dicromato de potasio y el ácido sulfúrico. Por lo tanto, no se espera que cause cambios significativos en la coloración de la solución, puesto que este no participa en la reacción. La persistencia del color amarillo pues indica que no se formaron nuevos productos, lo que pudiera haber cambiado por la coloración de la solución. Y la falta de esta coloración después de agregar el etanol sugiere que este compuesto no participó activamente en la reacción entre el dicromato de potasio y el ácido sulfúrico. Por último tenemos formación de iones complejos. Tenemos al inicio pues tenemos el sulfato de cobre 2 y ese sulfato de cobre 2 en la siguiente imagen pues se le agregó el hidróxido de amonio. Y este fue el resultado, pues hubo un cambio de color un azul bastante claro a un color azul bastante más oscuro. Y acá en la discusión vamos a hablar por qué. El sulfato de cobre 2 en una solución acuosa se disocian iones de cobre +2 y el sulfato. Los iones de cobre 2 son los responsables del color azul característico de la solución. Ahora, cuando se agrega hidróxido de amonio, esta actúa como una base débil. Y el hidróxido de amonio reacciona con los iones de cobre 2 para formar un complejo de cobre
amoníaco o cobre de amonio, que tiene un color azul más intenso que los iones de cobre 2 simples. A medida que se va añadiendo más cantidad de amonio, pues se va formando un complejo de cobre de amonio, lo que intensifica ese color azul. Acá pues presentamos la reacción. Ahora, la formación de complejos de amonio es un fenómeno común y bien conocido en la química. La intensificación del color azul al agregar el hidróxido de amonio se debe a la formación de este complejo, que tiene una absorbancia diferente en el espectro visible de los iones del cobre 2 simple. Eso fue todo, espero que haya quedado claro. Muchas gracias.